Bueno, pues buenas noches a todos. ¿Cómo estamos con el calorcito? ¿Calurosos? Sabroso. Hay que amarlo, sí. Bueno, pues vamos el día de hoy a ver lo que sería una reflexión, porque no es más que eso, una reflexión sobre lo que llamamos el teatro de la vida. Reflexión, ¿por qué? Porque inspirados más que todo en las enseñanzas del maestro Samael, vamos a ver que en muchas ocasiones él nos habla de que no hay que identificarnos con las comedias, los dramas y las tragedias de la vida. Entonces, claro que esto es interesante también hasta cierto punto como cultura, si uno investiga algunos significados de este arte, de este teatro, y si además pues podemos sobre todo llevarnos esa reflexión en nuestra vida para el trabajo interno. Entonces comenzaríamos comentando simplemente, yo creo que todos alguna vez hemos visto alguna obra de teatro, ¿no? Comenzaríamos mencionando un poquito, dado que es un arte, es parte de un arte o es parte del arte, diríamos que tiene orígenes muy interesantes. ¿Me puedo sentar aquí y se ve? Vamos a decir que así nos vemos todos, ¿verdad? Bien, este antiguo arte, llamémoslo, o en sus orígenes, se le atribuye seguramente que a muchas culturas, pero lo más occidental en nosotros viene de la época griega. Y era un arte muy especial porque va combinado, no se entendía propiamente como teatro tal como lo conocemos, iba mezclado mucho con la literatura, que era también una mezcla del drama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no es la finalidad tampoco una historia de literatura y arte, solamente damos pequeñas menciones. Este teatro en sus orígenes estaba siempre mostrando un principio filosófico según las épocas de Platón, Aristóteles, etcétera, y era la manera, digámoslo así, de enseñar al pueblo. Era difícil, si ustedes ahora nos acompañan con la imaginación, si podemos imaginar, en forma personal, yo casi nunca puedo estudiar nada si no lo imagino, así desde niña tengo esa situación, no sé cómo estudian los demás, yo me lo imagino, ustedes yo creo que también, ¿verdad? Entonces, si uno puede imaginar esa época, no había como hoy las escuelas que conocemos, y tampoco la idea era una escuela como la conocemos, en donde se enseña el ámbito intelectual, ¿no? Era una educación que solamente para aquellos que aspiraban a algo superior, pues entraban a esas escuelas que llamamos de iniciación, ¿sí? Pero el pueblo en general era educado en los 5 centros de esa máquina humana y comienza dándose a través de representaciones que llamamos teatro, y se le atribuye a los griegos porque son los que hacen la figura de los teatros o anfiteatros que conocemos hoy, que es el escenario con sus asientos, ¿no? O sus gradas, etcétera. Pero realmente, si nosotros queremos platicarlo como reflexión, podríamos decir que cuando los antiguos egipcios transmitían, por ejemplo, la enseñanza de un Anubis, enseñaban la ley al pueblo, pues se investían de aquellos mascarones de figuras como el chacal, que ya conocemos, sus cetros, sus atuendos, y entonces entregaban en vivo y en directo la enseñanza, que no solamente estaba llenando un campo intelectual, sino que además llenaba un campo emocional, un campo anímico, porque había reflexión del alma, ¿no? Entonces el teatro griego, bueno, comienza mostrando lo que son diversas facetas, lo que ellos llamaban al inicio, muy al inicio,
casi las representaciones eran muy en sí relacionadas a lo que llamaban ditirambos. Esos ditirambos eran representaciones que hacían alusión al dios del vino, a Dionisios. Obviamente que no tenemos que hacer ningún concepto en relación al vino fermentado que conocemos o al medio social en el que vivimos, sino que ustedes conocen ya, ¿verdad?, la representación y la importancia, cuando estudiábamos los dioses griegos, de Dionisios, que es el dios del vino, de la transmutación, el vino de la transformación o transubstanciación, el que producía el alimento de los dioses, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando nosotros nos ponemos a hacer una pequeñita investigación muy sencilla, que no es nuestra finalidad, volvemos a repetir, dar como en una universidad ya profunda la historia, ¿no?, de este teatro, sí nos vamos a dar cuenta entonces que ese teatro tenía la finalidad de inspirar a las personas que asistían, al público, de enseñar. Era totalmente educativo, no había más a dónde ir, era el lugar donde el pueblo iba a recibir enseñanzas, y estas enseñanzas eran interesantes, grandiosas, porque cuando el maestro Samael nos habla, nos dice mucho de las comedias, los dramas y las tragedias. Entonces, buscando las significados básicos de lo que representa, vamos a leer, aquí les pusimos un pequeño resumen en el pizarrón, que ellos no hacían una diferencia tal como la entendemos ahora, pero buscando más o menos poderla encontrar cuál es el sentido al que se refiere el maestro Samael, encontramos allá en el internet, hay mucho donde investigar, encontramos que, por ejemplo, la comedia dice que son protagonistas o personajes que se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana, como ustedes, como nosotros, como cualquier persona, y enfrentan esas dificultades de la vida cotidiana haciendo reír al público. Es decir, era la comedia, y yo creo que todos sabemos, más o menos tenemos una idea, en donde el actor está representando él una situación que para él es difícil, que para él es el medio en el que vive, pero claro, a nosotros nos hace reír cuando lo vemos. El protagonista entonces representa un arquetipo, es decir, un estado interior de nosotros. Vamos a hablarlo a nivel de la gnosis. El protagonista está haciendo alusión a un defecto psicológico. Por ejemplo, este arquetipo que mencionan, hablándolo ya más así en el campo histórico, por ejemplo, es la picardía, el protagonista mentiroso, el charlatán, el fanfarrón, el enamorado, el que roba, el que se burla, el avaricioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comedia tiene la característica de que el protagonista está viviendo su pequeño sufrimiento ahí, ¿no? Pero nos está haciendo reír. Y entonces a veces hacemos ese comentario. Molière usaba mucho la comedia, y por eso el maestro Samael a veces habla del ego, refiriéndose o diciendo, esto está como para Molière y sus caricaturas, ¿sí? Bien, en sus orígenes, esa comedia nos estaba educando a nosotros, porque el final, como dice aquí, bueno, dice, muestra nuestros vicios y defectos para educarnos. Casi siempre se podía ver que el protagonista, el avaricioso, el usurero, el que roba, el estafador, etcétera, nos hace reír. Los personajes que le rodean pueden tener un final feliz, pero el protagonista siempre da una enseñanza, como que es castigado, digámoslo así, por la misma sociedad, es castigado porque termina mal, ¿verdad? Pero ahí nos está enseñando que si tú robas, que si tú engañas, ese protagonista eres tú. Y en medio de risas y en medio de cosas simpáticas,
pues te está dando una enseñanza que va a quedar grabada en tu conciencia también. ¿Por qué? Porque tú vas a ver desde afuera del teatro lo que es o cómo nos vemos cuando nosotros somos así. ¿Sí me doy a entender con esto? Entonces la finalidad era mostrar en ese teatro una especie de espejo de enseñanza, para que viéndonos ahí, riéndonos ahí, nos riamos de nosotros mismos. Cuando nosotros queremos ser astutos, ¿no? Y que creemos que nadie se da cuenta, ¿no? Y todos se dan cuenta. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando mentimos y decimos, es que fíjate que esto, que lo otro, ¿no? Y todo el mundo dice, sí, sí, está bien, muy bien, sí, perfecto. Pero todo el mundo, o sea, el chiste de aquí es que en una puesta de teatro eso produce risa. ¿Por qué? Porque el mentiroso se va creyendo que todos creyeron su mentira, y como estamos viendo el teatro, los otros personajes se quedan y hacen burla o nos hacen reír en relación a que aquel mentiroso se fue creyendo que nos engañó y no engañó a nadie. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces decimos, o dice el maestro Samael, es que el ego, ciertos egos son como para Molière y sus caricaturas, porque si nos pudiéramos ver desde afuera, nos daría risa vernos como somos, creyendo que engañamos, creyendo que robamos, creyendo que estafamos, y nos cae siempre el castigo, finalmente, socialmente hablando, no un castigo kármico de así, ¿no? Sino simplemente tú creíste que engañaste y todos te engañaron a ti, y esa es la risa, esa es la comedia, ¿sí? Entonces, esta comedia estaba enseñándonos al mundo normal, común y corriente, tal cual nosotros somos, mostrándonos ciertos vicios. Sí se oye en internet, ¿verdad? Mostrándonos nuestros vicios, nuestras debilidades humanas y haciendo escarnio de ello, haciendo risa de los defectos del ser humano, de lo ridículo que podemos vernos con ciertos defectos. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Cómo les gustaría ir a ver alguna comedia, no? Después tenemos lo que era el drama, aunque el género dramático encerraba todo. Bueno, si ya lo estudiamos a nivel de historia, de la literatura, etcétera, etcétera, vamos a decir que el drama estaba más bien mencionado como el melodrama, para entenderlo ahora, ¿no? Cuando nosotros decimos un drama, ¿qué pensamos luego? Lágrimas, ¿verdad? Sí, el melodrama que ahora conocemos, o lo que enfocamos como el drama, pero en el campo de la psicología, que era la filosofía de los antiguos griegos, aquellos amantes de la sabiduría. Acuérdense que fueron grandes filósofos, ¿verdad? Y de esa filosofía actualmente nace la psicología, y muchas artes vienen de esa filosofía antigua, ¿verdad? Entonces dice que el melodrama, para entenderlo más con el término actual, es un teatro acompañado con música, ciertas músicas en donde dice resaltan los pasajes sentimentales. Aquí ya no estamos riéndonos. Aquí el actor, la puesta de teatro, llamémoslo así, estaba representándonos o generando cierta empatía, digámoslo así, es decir, a través de aspectos sentimentales que muchas veces se volvían patéticos, lacrimógenos o se hacían exagerados con el fin de crear, decíamos, una empatía con el público. Un drama es un amor que no se pudo lograr, ¿verdad? O algo que sucedió, o algo que nos hace llorar, o ay, que quedó pobre, o ay, ¿verdad? Lo que nos mueve, los sentimentalismos. Y eso nos está enseñando también que es una forma de vivir sufriendo, digámoslo así, vivir sufriendo, ¿no? Por lo que no se tuvo, por lo que sí se tuvo, por lo que sea, ¿no? Entonces el drama era más
sentimental. Se podía hacer hasta exagerado para poder con ello mostrar ese falso, muchas veces, sentimiento que llamamos, ¿no? Hasta aquí, los dramas, ¿verdad? Y ahora tenemos la tragedia. Dice así: los protagonistas se ven enfrentados de manera misteriosa, inexpugnable e inevitable contra el destino o los dioses. Las tragedias estaban representadas por un personaje que se va a ver inevitablemente movido por hilos misteriosos como el destino o los dioses. Acuérdense que estamos hablando de los griegos, ¿verdad? Teniendo casi siempre un desenlace fatal por una fuerza ciega que llamamos la fatalidad, siempre asociada a la muerte o destrucción física, moral y económica del protagonista. Ya eso es una tragedia, ¿verdad? El personaje sacrificado normalmente se revela siempre con un orgullo tremendo, con un orgullo, dice, insolente. Eso lo podemos buscar en lo que es la historia del arte, ¿verdad? Dice, viene del griego tragos, o sea, tragos significa macho cabrío. Y esto llama la atención porque dicen que los que representaban las tragedias iban siempre vestidos con una piel de macho cabrío, y el macho cabrío es un símbolo bastante esotérico. La tradición original, más etimológica, antigua, también hace alusión a esa raíz que significa macho cabrío, pero en su significado completo dice canto en el sacrificio de un macho cabrío, es decir, incluye el sacrificio del personaje que va vestido como macho cabrío, ¿verdad? También hay que recordar que hay una de las musas que es Melpómene, que es una musa, la musa de la tragedia, y casi siempre se le ve pues con una mano levantando símbolos como cetros, antorchas, cosas que son sublimes, y en la otra mano pues puede llevar un cuchillo o algo que demuestre que asesina o que hubo algo ahí fuerte, ¿verdad? Y ya en muchas derivaciones también hay lo que se conoce como la tragedia de la sublimación, hablándolo allí, buscándolo en la historia del arte. Esa tragedia de sublimación hace alusión a ciertas tragedias contadas a lo mejor, que hacen alusión a un héroe que contrarresta la fatalidad o contrarresta el destino a través de sus virtudes, ¿sí? Pero en la tragedia original, como parecería como que por alguna razón misteriosa a ti te tocó un destino trágico, que no sabemos por qué, ¿sí? Bien, en este campo entonces, aquí sí nos gustaría, habiendo mencionado esto, decir que esotéricamente, porque todo esto proviene de las enseñanzas antiguas, y eran aquellos grandes seres, grandes iniciados que transmitían al público la enseñanza a través de esos teatros o representaciones que en su verdadero origen algunos ni siquiera podían llamarse teatros. Ya decíamos, a los egipcios pues más que todo eran rituales, ¿verdad? Rituales de enseñanza para el alma, que después, bueno, esos rituales se fueron haciendo más y más públicos seguramente, ¿no? Pero hay la forma teatral es la representación a través de actores, porque puede haber otras enseñanzas, mitos que quedan como leyendas, etcétera, ¿no? Pero cuando se ponen en representación con actores, entonces nos hace alusión a lo que es el teatro griego en este caso. Pero en su significado más profundo, todos los pueblos comprendieron que la vida es como una gran puesta en escena, ¿verdad? Es como un gran teatro en donde todos formamos parte de esa actuación y todos tenemos un papel o un rol que representar en la vida.
Ese teatro de la vida bien canalizado nos va a llevar a realizar papeles como por ejemplo el papel del padre, el papel del hijo, el papel del maestro, ¿verdad? El estudiante. Entonces cada uno tiene un rol en la vida y cuando estás así realizando ese rol en tu vida, tienes que comprender que estás desenvolviéndote en un personaje y que ese personaje en cierta manera, cuando la conciencia se quedó dormida, pues es un personaje, un actor que se vuelve en términos generales egoico, ¿verdad? Porque olvidamos hacer nuestro papel en forma correcta, olvidamos hacer nuestro papel sin identificación, sin apego, ¿verdad? Y terminamos convertidos en una vida de comedia, drama o tragedia. El maestro Samael nos dice que la vida son como diversos escenarios, como pequeñas puestas en escena, como cuadros que se van presentando en nuestra vida y que van pasando. Y que el papel que tú tenías antes ahora ya cambió seguramente y el actor también cambió. Si tú vives identificado, nos dice el maestro Samael, si nosotros vivimos identificados con las diversas comedias, dramas y tragedias de la vida, encarnamos eso y lo hacemos parte de nuestra personalidad. Por ello es que habrá personas que son más comediantes, digámoslo así, ¿no? Están más metidos representando inconscientemente un papel. Están más metidos en el mundo de la estafa, de la astucia, de la mentira, de la política, pero en un medio social que creemos real y que olvidamos que es un teatro de la vida. Por eso también habrá personas que estemos o que estén más metidas en lo que sería un drama o melodrama. Si estamos hablando a lo mejor del adolescente que perdió al novio o a la novia, estaremos perfectamente a lo mejor simbolizando el melodrama de ese momento de tu vida, ¿no? En donde lloras y lloras porque perdiste al ser querido, entre comillas, porque normalmente esto produce más que todo un sentimentalismo. Desgraciadamente, hoy en día ya no tenemos esas escuelas de enseñanza, aunque podríamos decir que la educación a los niños sería maravillosa si les enseñamos a través de esos cuentos, leyendas, fábulas, etcétera, porque ellos aprenden en su conciencia. Uno cree que no están aprendiendo porque les contó un cuento, pero ese cuento lo van a recordar en la edad adulta y seguramente va a mover su vida si ese cuento les representó un principio por el cual luchar. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día como arte que nos rodea? Las tragedias al por mayor en el noticiero amarillista, ¿no? Tragedias fatalistas, definitivamente que las vemos en la caja negra, como se dice, en la televisión, ¿verdad? Vemos programas que hacen alusión a la violencia, al crimen, como que estamos siendo educados, ya no por grandes iniciados que están dándonos un mensaje definitivamente a la conciencia, sino que están buscando despertar, que tú asocies, que tú te sientas con esa empatía con ciertos defectos psicológicos, cierta música que hace alusión a ciertos grupos de personas más violentas o de no una forma correcta de vivir. Vemos novelas que antiguamente eran un melodrama, ¿verdad? Y con eso se educaba a la mujer, sobre todo de países de tercer mundo. Y ahora esas novelas se han vuelto tragedias porque ya entra la pistola, la traición, el asesinato y estas cosas, ¿verdad? Esa es la educación que estamos recibiendo. Y el comediante que se ríe, ahora sí que como el tonto, ¿verdad? Que definitivamente cree que porque le aplaudimos es un gran comediante. Se ha olvidado de su papel de enseñar. Entonces, nos dice el maestro Samael así: si nosotros nos identificamos con las diversas comedias, dramas y tragedias de la vida,
definitivamente nos transformamos en aquello, ¿verdad? Si nosotros, por el contrario, no nos identificamos con los diferentes escenarios de nuestra vida, si nosotros permanecemos, dice el maestro, en atención, en autoobservación, si nosotros nos miramos en esos momentos en que la comedia, el drama o la tragedia está mostrándonos, o sea, nos está haciendo creer que esa es nuestra vida, porque nosotros solemos identificarnos y no nos damos cuenta que las apariencias de la vida engañan, ¿verdad? Todo en la vida es engañoso porque es aparente, porque es ilusorio. Y mismo que tú puedas decir, es que estoy viviendo un problemón en mi vida, un tremendo problemón, y mismo que puedas decir, es que estoy en este momento viviendo un melodrama, o una comedia, o una tragedia, en mi vida ha pasado una tragedia, hay una tragedia en la familia, decimos así, ¿verdad? O estoy sufriendo demasiado porque el ser que yo quiero no me quiere, y no me quiere como yo quiero que me quiera, y no me trata como yo quiero que me trate, pero yo sí lo quiero, pero no lo quiero, pero sí lo quiero, pero no lo quiero, ¿verdad? O vivimos identificados y creemos que la vida es pura fiesta y pura relajo y pura diversión, y hacemos el papel de los bufones, ¿verdad? Y cuando llegamos a nuestra casa, el vacío y todo que sentimos nos hace volver a buscar la fiesta, porque decimos, Dios mío, hoy no tengo nada que hacer, ¿cómo me voy a encontrar conmigo mismo? Estoy acostumbrado a vivir riendo, de fiesta, y ¿verdad? Y etcétera, 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 en una comedia, viviendo una comedia en mi vida, o viviendo un drama, o viviendo una tragedia. Cuando estamos identificados, creemos que esa es la verdad, que esa es la realidad, ¿no? ¿Quién en ese momento identificado tú le podrías decir, ¿sabes qué? Es una ilusión. ¿Sabes qué? Eso es aparente y va a pasar. Todo pasa en la vida. Dice el maestro que él nos enseñó también, entre tantas grandes cosas, la filosofía del todo pasa. Todo pasa en la vida. Y eso es importante comprenderlo, porque todo pasa. Tus mejores momentos y tus peores momentos pasan, porque este es el teatro de la vida. Estamos haciendo un papel, un rol en la vida. Pero si nosotros no nos identificamos, si nosotros no nos la creemos, esas apariencias de la vida, si nosotros no caemos en el juego, si nosotros no olvidamos que hay algo más, y en ese momento aplicamos lo que llamamos la simple autoobservación, entonces vamos a ser el público, el espectador que está viendo el teatro puesto en escena. Nos vamos a autoobservar de la misma manera en que se enseñaba en la antigüedad. Tú eras el público, reías, pero aprendías, ¿verdad? Tú eras el público, a lo mejor llorabas, pero aprendías. Si nosotros podemos vernos a nosotros mismos como en ese escenario en el que nos estamos desenvolviendo, trabajando con esa autoobservación que es de la conciencia, entonces ahí va a surgir algo interesante. Vamos a detectar. Si ustedes son espectadores, ¿qué es lo que van a detectar? Díganme ustedes. Estamos en un teatro. Los errores que cometan probablemente, no se equivocaron. Los errores, vicios, debilidades humanas que decíamos que estaban representadas aquí. Pero ¿en quién los vamos a ver? Vamos a detectar un papel que desempeña cada persona. Vamos a detectar un papel, es decir, vamos a detectar actores, ¿no es cierto? Lo primero que tú llegas cuando se pone en escena un teatro es que los actores, bueno, al final se despiden, pero van apareciendo los actores en ese escenario. En el escenario de nuestra vida van apareciendo actores también. Y si nosotros estamos en autoobservación, vamos a detectar quiénes son los actores. Y esos actores, ¿qué papel están haciendo? ¿Qué defectos están representando? ¿Qué comedia, qué drama o qué tragedia están personificando? Esos actores
Son conocidos en el Oriente como agregados psicológicos. Entre los egipcios como demonios rojos de Set. Entre los mayas como los demonios de Xibalbá. Entre la gnosis es el ego, ¿verdad? Simple y sencillamente. Si tú te autoobservas en el escenario de la vida, en la puesta en escena de cada día, vas a descubrir a los actores que te hacen llorar, que te hacen reír, que te hacen la vida trágica, que te vuelven la vida tal y cual, y cual, y cual, y cual. Y empiezas entonces a comprender que si ese actor no representa ese papel, no hay tragedia. Que si el actor que está representando ese drama, tú lo trabajas, lo eliminas, se acaba el drama y el melodrama y el sufrimiento y el me quiero suicidar porque perdí el amor de mi vida. Entre comillas. Creo que siempre va a haber una crítica. De inicio, cuando tú empiezas a ver algo, comedia, etc. Inconscientemente, ya estás criticando a la persona. Empiezas a criticar al actor. Así es, qué mal actúa, qué bien actúa, qué mal lo hace, qué bien lo hace, pero si estás alerta te va a servir a ti para verte a ti mismo en el escenario de la vida. Si tú te autoobservas, te autocriticas, porque ahora el actor que estás viendo es al que está dentro de ti. Si tú vas al teatro, criticas, es cierto, hay críticos inclusive que ganan un dineral porque la crítica hace que esa obra de teatro se pueda mejorar o se sepa si va a tener éxito, ¿verdad? O sea, hay críticos de arte muy fuertes, como hay catadores de vino, como hay gente que se dedica a todo esto, pero nosotros, si nos vemos como en la obra de teatro de una vida, nos vamos a dar cuenta quiénes son los actores y nos vamos a poder autocriticar, utilizar el cuchillo, el bisturí de la autocrítica. Vamos a aprender a dejar de juzgar a los demás y empezar a juzgarnos a nosotros mismos, porque me estoy viendo a mí mismo como en una obra de arte, en donde nací en un escenario con una familia, donde hay un actor que siempre me molesta, diríamos, ¿verdad? Donde el hermano, la hermana X, C o Y, este es el que me hace reír, este es el que se enoja, este es el que me molesta, este es el que me compite. No sé cuántos hermanos puedan haber en una familia, ¿verdad? Pero bueno, si fueran de las familias antiguas, pues hay mucho gimnasio psicológico, ¿verdad? Si nosotros nos vemos como los actores, nos vemos como actores, podemos autoenjuiciarnos, autocriticarnos, podemos llevar a cabo lo que es la meditación realmente, pedir a la Madre Divina que nos ayude en la eliminación de ese actor que nos está produciendo un melodrama o un drama, de ese actor que nos está llevando a una comedia o a una tragedia. Empezaremos a dejar de ser tan criticones afuera, tan burlones afuera, porque somos burlones con la gente. ¿O no somos así? Nos gusta reír de los demás. Yo creo que este es un defecto que todos tenemos, pero a mí creo que por educación todavía nos enseñaban en aquel tiempo que si te ibas a reír, te rías de ti mismo. Que si te ibas a enojar, te dieras contra la pared. Si quieres hacerle daño a algo, date contra la pared. ¿A qué haces daño al otro, no? Si tanto enojo tienes, date tú solo contra la pared, a ver si aguantas. Solemos burlarnos, reírnos, jugar, esperar, enjuiciar y esperar principalmente de los demás todo y de nosotros nada. Porque queremos, como en el teatro, que nos sirvan, ¿verdad? Los actores, que nos hagan reír, que la gente me caiga bien, que me sienta yo a gusto con ella, que me haga reír, que me haga sentir bien. Queremos que si somos más melodramáticos, nos hagan llorar, nos hagan sentir, ¿verdad? Y no queremos nosotros encontrar nuestro propio ser interior, nuestro propio motivo
del porqué de esta puesta en escena. Ya nos ha dicho el maestro Samael y las culturas orientales y grandes maestros, la vida es un escenario. Cada vez que tú te vas de la vida, recoges tu película. Ustedes han visto los carretes de la película, ¿verdad? Se enrolla el carretito. Cuando renaces, es decir, te retornas, te vuelves a encarnar en una nueva vida, ese bebecito va a desenrollar la película que ya vivió, porque los actores son los mismos. Es como volver a ver una película una y otra vez, una y otra vez. Y si la película me gusta, ¿no la ven ustedes varias veces? Si la novela les gusta, ¿no la ven ustedes varias veces? Si es que buena película, la voy a volver a ver y la voy a volver a ver y la vuelvo a ver, ¿no? ¿Por qué no la dejan de ver? Porque gustan de esa película. ¿Qué película les gusta? Una nada más. La princesita me gusta. La princesita. Esa tiene una enseñanza, Sexto Sentido, tiene alguna enseñanza. Bueno, no estamos publicitando películas, perdón. Pero estamos hablando de que cuando vemos una película, para entendernos, la volvemos a ver. Ahora bien, llevándolo a nuestro interior, repetimos una y otra vez nuestra propia vida porque gustamos de ella. Alguien dirá, no, es que a mí no me gusta esta tragedia en la que vivo. Y si no te gusta, ¿por qué la vienes a ver? ¿Por qué la vuelves a proyectar? Tú la proyectaste, tú la escogiste, tus actores interiores, nuestros actores interiores se volvieron a proyectar. Sí, pero es que yo no sabía que si yo estafaba iba a terminar en este castigo. El final no me gusta la estafa, decimos, ¿no? Bueno, pero estamos de acuerdo que hay una ley de causa y consecuencia, hay una ley de retribución universal en la vida. Es claro que el que es millonario porque ha robado mucho, en la próxima vida quiere volver a ser millonario y quiere volver a hacerlo. Y si no hubiera un resultado de eso, ¿en qué estaríamos? Si así el alma está tan empequeñecida, si no hubiera una consecuencia de nuestros actos, volveríamos a pedir los mismos deseos, ¿verdad? Ser ricos, ser famosos, ser así, hasta que no aprendemos en el teatro de la vida. Por eso se dice que la vida es la mejor universidad. Y por eso el maestro nos hace hincapié que si nuestra vida está siendo difícil, si nuestra vida está siendo un gimnasio muy difícil, es cuando más gracias debemos de dar. Es cuando más gratitud tenemos que dar, porque es el momento en que podemos ver a los actores que llevamos dentro. El maestro Samael nos pone el ejemplo de una persona, de un personaje, era un gran iniciado que vivía en la época, dice, de la Lemuria, de la Atlántida, no sé, y que vivía en un mundo perfecto, es decir, su círculo social, su nacimiento, su familia, todo era lleno de amor. Era un gran iniciado, dice, y todo vibraba en amor. Él parecía que vivía en el paraíso, ¿no? De repente se da cuenta de que en su interior tiene ciertos actores que no han salido porque el escenario no es propicio, el escenario no es el correcto, pero él se da cuenta de que tiene ciertos actores dentro. Se da cuenta porque hay algún pensamiento o sentimiento ¿verdad? ¿Y saben qué es lo que hace ese iniciado? Deja todo, su bienestar, su comodidad, su mundo perfecto, y se va a vivir a ciertos suburbios de nivel más bajo donde hay otro tipo de vibraciones. ¿Para qué? Para autoobservarse en un gimnasio más difícil. Es claro, dice el maestro Samael, que como iba consciente, eliminó esos defectos que llevaba adentro. Pero nosotros tenemos la tendencia a huir del gimnasio, ¿verdad? Tenemos la tendencia a decir, es que mi vida es una tragedia y no sé por qué. Mira, aquí lo dice, me veo enfrentado de manera misteriosa, inexpugnable e inevitable contra el destino o los dioses. No sé por qué a mí me pasó esto, decimos.
No sé por qué mi vida fue más una tragedia. Hablando para poner ejemplos claros, ¿verdad? No sé por qué es que no sé, o sea, fueron los dioses, dicen los griegos, fueron los dioses los que quisieron mandarme esto, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Terminar en un fatalismo? ¿Porque queremos vivir la tragedia? Hay momentos en la vida en que uno decide, y esos momentos de decisiones nos llevan a octavas superiores, que ya hemos hablado, o a octavas inferiores, aunque es en la misma, ¿verdad?, estilo, en el mismo círculo. Entonces, ¿qué sería bueno que hagamos en este campo? Primero que todo, reflexionar. ¿El tipo de vida en la que estoy viviendo es más una comedia? ¿Soy más bien el tipo de persona que a todo le saco provecho, que a todo mundo si puedo lo estafo? O sea, ese tipo de vida. Me busco un puestecito, me saco, ¿me entienden? Una mentirita piadosa, una cosita que daría risa, como dice el maestro. Si nos viésemos desde afuera, eso está como para Molière y sus caricaturas, ¿verdad? Si yo me veo a mí mismo, me da risa de mí mismo. ¿Cómo creí que yo engañaba si todo el mundo se dio cuenta, verdad? Y yo me fui muy feliz creyendo que engañé a todos, que me robé el cofre del tesoro perdido, y cuando me doy cuenta, ¿verdad?, lo que me llevé fue una estafa. El estafador siendo estafado, ¿no? Esa es la comedia, por eso es que produce risa, porque se vuelve graciosa, para que aprendamos. O estoy en un melodrama, más bien, en un sufrimiento continuo, siempre llorando, siempre sufriendo, por esto, por lo otro. Una reflexión también aquí muy importante, que yo creo que personalmente agradezco infinitamente al maestro, porque aunque podríamos saber que existe el ego y saber dónde está el ego o cuál es el ego, si no nos lo muestran en ejemplos y en hechos, luego uno no lo ve, ¿verdad? Entonces dice el maestro Samael que como quiera que él llevaba un trabajo interno, había ya eliminado el ego de la ira. Siendo Samael del rayo de la fuerza, comprenderemos todos que sus primeros trabajos básicos fueron con el yo de la ira. Entonces él dice que en cierta ocasión una persona X, familiar muy allegado de él, hablándolo claro, cierto hijo, que no decimos nombres porque la finalidad es la enseñanza, no la crítica, ¿verdad? Tiene un accidente en donde termina lastimando a un obrero en su coche. Entonces el maestro Samael comenta que llegó y tuvo que, cubrir económicamente las necesidades que esto produjo. Ustedes comprenderán, ¿no? Tampoco creo que haya sido algo tan grave, porque si no hubiera sido cuestiones más trágicas, ¿verdad? Pero lo que se dio, pues para evitarle problemas al hijo, él cubrió económicamente gastos fuertes. Pero el hijo decía: yo no tuve la culpa y no estoy de acuerdo en que le des dinero, por si fue el culpable fue él, tacatá, tucutú. Cuenta el maestro que como quiera que no llegó ese hijo a insultarlo con groserías, como quiera las palabras fueron subidas de tono, como cualquier hijo rebelde, ¿verdad? Que en su momento identificado pues no está de acuerdo, se rebela contra su padre y le dice pues enojado lo que sea, ¿no? Nunca dijo el maestro qué, pero dice que se puso un poco así, ¿no? Entonces uno se imagina la escena, ¿no? Es una escena de un teatro, ¿verdad? ¿O no? Entonces uno dice así, imagino la escena, ¿verdad? Entonces imaginémonos la escena, donde tú sacas tu dinero, ayudas a tu hijo, ayudas al obrero, ayudas a todos, y resulta que el hijo te devuelve con una moneda de ingratitud. Entonces él dice: como quiera que yo me autoobservo, pues no sentí ira porque ya la había eliminado.
Si hubiera sentido ira, dice, hubiera rasgado mis vestiduras y me hubiera puesto al tú por tú, pero él no sintió ira. Se autoobservó y detectó, eso sí, dijo, un pequeño dolor en el corazón por la ingratitud de un hijo. ¿Nos imaginamos la escena? Y nos vemos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque el maestro nos está sirviendo de espejo, nos está dando una enseñanza para que nos veamos en un momento. ¿Qué pudo sentir él? Pues cuando nosotros hayamos sentido algo así, ¿no? Entonces cada uno está imaginando la escena, inmediatamente conecta, ¿verdad? En ese teatro, a mí me ha pasado igual, ¿no? En esto o aquello, cuando yo ayudé, cuando yo esto, cuando, ¿no? ¿Sí están en la escena todos? ¿Y ya se conectaron con un momento así? ¿Han sentido alguna vez que no se enojan porque quieren mucho a un hijo? ¿Cómo vas a desearle mal a un hijo? Simplemente te duele tu corazón. ¿Sí? A ver, levanten la mano, ¿quién se ha sentido así? Los de acá no, porque dicen que no tienen hijos, pero piensen o busquen en ese escenario si les recuerda alguna ingratitud que hayan pasado. ¿Han pasado alguna ingratitud? Bueno, si ya ubicamos ese momento, entonces allí nos enseña el maestro y nos dice, no sentí ira, pero sí sentí un pequeño dolor en mi corazón. Como quiera que estamos en el trabajo interno, se fue a la meditación. ¿Qué podríamos decir nosotros? Si ustedes sienten ese pequeño dolor en su corazón, porque dicen que recuerdan un momento parecido, ¿qué sintieron? Dolor en el corazón, pero ¿qué más? Tristeza, ingratitud. Coraje porque no hemos eliminado la ira, pero supongamos que fue alguien a quien amamos mucho y que no podemos sentirnos enojados, simplemente nos dolió el corazón. Un hermano, un familiar, un amigo que yo le di todo, le enseñé todo y de repente, ¡pumba!, me robó. No me enojé porque ni tiempo me dio. Vamos a suponer que nosotros vamos a dejar de lado la ira, vamos a ubicarnos como nos enseña el maestro. Tiempo. Para mí el tiempo es para pasar el tiempo y todo va a ser diferente. Vas a reflexionar, vas a tener siempre un modo de catalogar esa situación y lo vas a perdonar, si es algo que querido. Vas a perdonarlo porque es un ser querido, pero perdonarlo porque hay cierta ira. El resentimiento proviene también de la ira, ¿verdad? Muy bien. Vamos a decir que nosotros, como tenemos la ira, tenemos que trabajar la ira, ¿verdad? Mejor dicho. Entonces, ya no siento coraje, ya le perdoné a cierto grado por lo que me hizo ese amigo, esa persona que le di todo, quien sea. Ustedes están imaginando, ¿verdad? Están meditando, por eso es que están imaginando, ¿no? Están recordando, pero con la imaginación consciente en este instante. Ya pasó el proceso de la ira, ahora vamos al corazón. Me dolió el corazón y eso no se curó tan fácil seguramente, ¿no? Te perdono, decimos, pero no te olvido. Se arranca pero no de raíz. Se arranca pero no de raíz el problema, ¿verdad que es cierto? Puedo decir que ya no me enojo porque ya lo conozco, ¿no? Así es mi hijo, mi hija, mi jefe, mi estudiante, quien sea, ¿no? Mi profesor, quien sea. Ya lo conozco, ya no me enojo, ya no quiero pelear con mi esposo, vamos a decir, ya no peleo con mi esposo por eso. Pero me duele el corazón por esto que me hizo. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros? Diríamos, me duele el corazón, ¿no? Bueno, yo personalmente aprendí mucho con esa puesta en escena que el maestro nos hizo favor de narrar, porque también me ha pasado. Y digo, de verdad que no tengo ningún coraje, ni enojo, ni nada, pero me duele el corazón.
y lo recuerdo. Eso es porque vienen los resentimientos, porque se empiezan a mentalizar los sentimientos del momento, buenos o malos. Sí. Si no lo curo, se va a volver a repetir un resentimiento. ¿Por qué muchas veces decimos y vuelvo a caer en la ira y vuelvo a caer en la ira? ¿Les ha pasado? Porque el dolorcito en el corazón no lo meditamos. No supimos quién era, creímos que nos dolía el alma, el corazón, ¿no? Hay estados que provienen del campo emocional, del plexo solar. Pero cuando dices me dolió el corazón, hasta voy a hacer una práctica porque me dolió el alma, ¿no? ¿Qué diríamos? Diríamos que el actor no ha muerto y que el actor va a volver a poner su tapete, va a volver a buscar la circunstancia y la ira va a volver a renacer. Creo que nos ha pasado. Que creíamos que habíamos perdonado, que ya no estamos enojados, pero cuando nos vuelve a hacer lo mismo el esposo, la esposa, el hijo, el padre, quien sea, aguantamos y aguantamos, porque estamos trabajando la ira, pero se nos ha olvidado trabajar más a fondo ese otro campo que dice el maestro, la ingratitud me dolió, o la injusticia, o ciertos defectos que son como más adentro. Pero finalmente, ¿quién alimentó ese enojo? ¿Pero quién? ¿Cuál? El amor propio. Dijo el maestro, detecté que me dolió el corazón porque mi hijo fue ingrato conmigo. Casi me trató mal porque el maestro era una fina persona, ¿no? Dice, debemos ser políticos también, si no nos metemos en problemas, ¿no? Entonces él dice, bueno, tampoco llegó a tan grave, pero me dolió el corazón porque como quiera se puso rebelde el hijo, ¿no? Yo me imagino, uno imagina, sin juzgar, simplemente imagina. Entonces le dolió el corazón. Si vuelve a suceder, te vuelve a doler el corazón. Él ya había eliminado la ira, pero si vuelve a suceder la tercera, cuarta, quinta vez, ¿ustedes creen que no va a volver a salir la ira? Se habla de decir, oye, ¿sabes qué? Vete a volar, entonces págame lo que me debes, ultimadamente, ¿no? Y empezamos a cobrar y la ira sale más robusta. Pero ese día el maestro tuvo a bien decir, yo ya eliminé la ira, pero ahora voy a meditar por qué me dolió el corazón. Y descubrí un defecto guardado ahí del amor propio. Y dije, qué guardadito estabas. Y le di chicharrón, dice el maestro. Le di a chicharrón, es decir, invoqué el poder de la Madre Divina, la energía eléctrica, invoqué, pedí la muerte de ese amor propio que estaba escondido, porque si no me iba a volver a sacar la ira después. El actor estaba escondido. Hay muchos actores dentro de nosotros. Ahora bien, ¿por qué queremos eliminar el ego? Dice el maestro. ¿Por qué queremos ver con la autoobservación este gran teatro de la vida, este gran escenario en el que nos desenvolvemos? Porque cuando nosotros podemos ir trabajando con estos diversos momentos de nuestra vida y eliminando a los actores, cuando ya no hay actores, dice, entonces podemos ver, tocar, palpar las cosas más sublimes de la vida. Podemos despertar conciencia, podemos salir del teatro, de la escena, podemos ver que ese es un teatro, que estamos ahí metidos en un teatro nada más, pero que hay algo más. Y podemos ver, palpar las realidades de las dimensiones superiores, el mundo del espíritu, la verdadera paz, felicidad, el verdadero amor. Por algo decía Pablo de Tarso, el verdadero amor es sufrido, no se hiere, no se jacta, el amor es humilde, porque no podemos decir que me dolió el amor, que me dolió el alma, ¿verdad? Me dolió el amor propio que estaba ahí guardado, porque el amor todo lo da, dice, y uno anhelaría eso,
Uno quisiera felicidad, uno anhelaría la paz, el amor, la felicidad, la fuerza, no tener miedo, vivir en paz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesitamos eliminar a los actores que hay dentro de nosotros. Necesitamos tener fe en este trabajo, porque mientras nosotros queramos seguir viviendo por apariencias en la vida, vamos a apostarle al peor postor, ¿verdad? Le vamos a apostar al actor del cual nos estamos riendo, del cual decimos qué melodramático eres, ¿no? Del cual decimos qué vida tan trágica tienes. Entonces necesitamos pedir, autoobservarnos, comprender que ni los dramas son tan lacrimógenos, que todo pasa, todo pasa. ¿Cuántas tragedias ha cometido, por ejemplo, dice el maestro, el ego de los celos? Una persona por celos, ¿no tienen ahí a Otelo, que mató por celos? Es una obra puesta en escena, ¿no? Termina en una tragedia tremenda porque mató por celos y al final, no sé, creo que no eran, ¿no? El caso es que, como nosotros ya no tenemos esas enseñanzas, estamos casi perdidos, ¿verdad? Diríamos, porque ya no vamos a esas escuelas de iniciados o maestros que nos enseñaban con obras de teatro. Ya la telenovela, lo que vemos en la tele ya no llena el alma, ya no alimenta. Y lo que alimenta, lo alimenta torcido, porque está el ego ahí, alimentándose más bien de ese drama, ¿no? Decimos, mira la película, cómo me gusta, mira cómo me hace llorar, decimos, ¿no? Y vuelvo a llorar. No digo que no lloremos, estoy diciendo el sabor de ese drama con el cual nosotros nos afinamos, ¿verdad? Pero no vaya a ser que ustedes ahora mismo digan, pues entonces ya no voy a llorar, ya no voy a reír, ya no voy a nada, ¿no? No, es que nos miremos dentro. Y como ya no hay, sucede que ya no hay ese maravilloso teatro, pero tenemos una ayuda muy especial, muy grande, tremendamente grande. Tenemos la capacidad de reconocer que el teatro está aquí, que lo que yo veo en los demás que no me gusta es mi teatro al que yo estoy yendo, es mi espejo. Así como ese actor de comedia me está representando el bufón que se ríe del ego, así cuando yo veo a alguien y digo, ay, esta persona no me cae nada bien, mira, es que es bien tremenda, ese es el teatro que yo estoy viendo. Y si yo quiero, aprendo de él. Y si no quiero, no aprendo. Si yo quiero, pienso que el otro es el peor que yo. Y si yo quiero, me veo mejor en el espejo. Y ya lo decían los mayas, tú eres yo y yo soy tú, ¿verdad? En su saludo, los mayas, aztecas. Ahí tuvimos una vez un estudiante que tenía descendencia azteca antigua y vivían sus familiares por ahí en Teotihuacán y todavía hablaban el idioma náhuatl. Y nos decían, le preguntábamos mucho, dinos cómo se saludan. No, allá no existe buenos días, buenas tardes. Allí ellos se saludan, dice, todavía, en náhuatl, en una traducción más o menos así, que dice, mis ojos se alegran de verte y mi corazón te siente en el mío, ¿no? Una cosa así. Todos los días ese es el saludo. Nosotros, si buenos días, ya hiciste la tarea, buenos días, lo que sea, como a veces ni buenos días, ¿verdad? A veces ni buenas noches, a veces ni que tengas buenas tardes, a veces nada. Entonces nosotros tenemos un maravilloso teatro, que es el teatro de la vida, en donde los actores que nosotros vemos afuera están sobradamente adentro. Y muchas veces, cuando nosotros cambiamos, decimos, es que cuando yo cambié, la persona también cambió. No te engañes, la persona es la misma, tú eres el que cambiaste. Es que ha sido un cambio milagroso de la noche a la mañana. No te engañes, tú cambiaste. Y en tu cambio, la otra persona se dejó, no sé, querer mejor, ¿no? Pero no te engañes. Si tú no cambias, nadie cambia milagrosamente de la noche a la mañana. Si tú no te esfuerzas, la vida no te va a dar a los actores que tú quieres, porque no tienes con qué pagarlos ni siquiera, porque el teatro es caro, ¿verdad? Muy caro, dicen, sobre todo aquí, ¿no? En nuestro México querido.
Una vez fuimos a ver una obra de teatro y nos tocó hasta arriba, estábamos así como, ¿no? Hasta encogidos así. Y era caro. Dijimos, uy, los de abajo ¿cuánto habrán pagado? Y dijimos, qué triste, porque pues es más barato ir al billar y a cosas así, cuando la cultura debería ser lo que alimente a la juventud, ¿no? Más barato ir a ver ahí otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pudimos pagar o lo que se pudo, y ahí estábamos hasta arriba, que se nos olvidó llevar unas lupas, ¿no? Pero tenemos el teatro en casa, el teatro diario, vernos en el espejo y cambiar, decir, esta comedia no más voy a provocar la risa de los demás, no más voy a provocar las lágrimas de los demás, ni voy a vivir en ese estado de ay, que va, que viene emocional, gastando mis emociones negativamente. Voy a crear esa emoción para algo más arriba, para ser digna mujer, digno hombre, digna esposa, digno esposo, digno padre, digno hijo, lo que sea nuestro papel. Hagamos nuestro papel de acuerdo al ser, no de acuerdo al ego. Pero bueno, la enseñanza del maestro es maravillosa. Yo escuchaba siempre que decía, esos dramas, comedias y tragedias. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué es un drama, qué es específicamente. Y decimos, grandiosas enseñanzas que hemos perdido. Pero no todo está perdido siempre, al contrario, si estamos viviendo momentos difíciles, es porque es el mejor momento para la muerte del ego. Cuando todo pasa y uno mira atrás, da las gracias. Porque sin eso no hubiéramos sido fuertes, sin eso que superamos no hubiéramos sido dignos, sin eso que la vida nos castigó porque quisimos estafar a todo mundo, o ser astutos o mentirosos, como la gente ya no nos aplaudió, ¿verdad? Como ya no vivimos de esas apariencias, me fue muy mal, decimos. No te engañes, te está yendo muy bien. Mal te estaba yendo con los aplausos que estabas recibiendo de tu comedia que estabas representando. Mal te estaba yendo cuando todos te ponían la alfombra y te decían, qué bien, aquí viene el señor tal. ¿Cuándo te ibas a ver? ¿Cuándo ibas a descubrir los actores que llevabas dentro? ¿Cuándo? Si te sentías perfecto, omnipotente. Por eso la vida, el ser a veces nos mueve el tapete del escenario. Por eso a veces cuando el Cristo te quiere para un trabajo, a veces te mueve el escenario. Para bien o para mal, decimos. Y si tú estás en manos de tu ser, vas a vivir la experiencia maravillosa de aprender de la escuela de la vida, que es el teatro universal, ¿no? El teatro universal en donde si vas a China, aunque no hables el mismo idioma, te vas a reconocer a ti mismo en los defectos de los demás. Y vas a reconocerlos, vas a comprenderlos y vas a eliminarlos con la ayuda de tu bendita Madre Divina. Y vas a estar a los pies de tu Cristo interno, a los pies de tu ser, aspirando algún día esa humanidad solar, esa verdadera amistad, esa verdadera fraternidad que existe en dimensiones internas, ¿no? Pero mientras todos te aplaudan tu comedia, más gracioso te vuelves, ¿no? Ya necesitas aprenderte los chistes hasta en el Facebook, porque si no, no sabes qué chiste nuevo contar, porque no sabes qué hacer, no sabes quién eres, no tienes una identidad. Y entonces el actor necesita su papel diario, el ego necesita su comida diaria, necesita sus aplausos, sus palmaditas, etcétera, etcétera. Nosotros agradecemos infinitamente al maestro Samael que nos puso en escena, ¿verdad? Que nos puso en escena el trabajo interno y que nos explicó algo que se llama el drama cósmico, que es algo superior. Es un teatro que vive un gran ser como un Jesucristo. Estamos hablando de un teatro representado en vida
por y para el ser, de quien tiene conciencia de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, para bien de la humanidad. Estamos hablando de un drama cósmico que es muy diferente al melodrama en que vivimos, ¿verdad? Necesitamos cumplir con nuestro papel, el papel al cual el ser nos envió. Vamos a leer aquí un poquito. Dice: el amor propio es de los defectos más duros, difíciles y de los que consecuento más. Así es. Ahora sí que lo que no te mata te fortalece. Así es. Cierto, es horrible ver que contratan a otro actor y uno queda fuera. Sí. Bueno, si ya perdemos el papel de la vida, decimos, pues ya me corrieron de la empresa y ya metieron a alguien más, pues mira, agradecer hasta eso, que la vida te pone por algo en esa situación para que rompas recurrencias, para que rompas mecanicidades, para que te enfrentes a tus miedos. El defecto psicológico está hecho de miedo. Miedo, miedo, miedo. La gente tiene mucho miedo a la comedia, al drama, al teatro. De hecho, si dijéramos aquí vamos a hacer una obra de teatro para representar una enseñanza, ¿quién se apunta a actuar un poco? No, me da miedo, dicen todos, ¿no? Pero si todo el día somos actores y todo el día estamos actuando. Es así, ¿no? Entonces, dejemos de ser el actor del ego, ¿verdad? Hay que trabajar fuertemente, lo digo empezando por mí. A mí las enseñanzas simples y sencillas, en ejemplos claros y concisos que nos da el maestro, a veces nos sacan de lo que nosotros llamamos una crisis, ¿no? Y qué casualidad que leí eso, decimos, cuando yo no estaba enojada, pero justo me dolía el corazón, porque estaba yo pasando un momento en donde la injusticia, la ingratitud, etcétera, etcétera. Y si no, si yo ni tengo hijos, o hay gente que está sufriendo más, a la que se le cayó su casa porque acaba de temblar, o la que se quedó sin hijos porque hubo una explosión, o la que no tiene que comer porque vivimos en guerra. No, hermanos, tenemos que pensar un poquito en los demás, dejar de querernos tanto a nosotros mismos, a pesar de lo que digan muchas escuelas filosóficas de la actualidad, que si tu autoestima está baja, que si tú te quieres conocer a ti mismo, te veas en el espejo todos los días. Y yo digo, vamos de mal en peor, ¿no? Vamos de mal en peor. Para conocerte a ti mismo ahora tienes que mirarte todas las mañanas no sé cuántas horas en el espejo. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver el propio reflejo de lo que yo creo que soy. Ni siquiera me voy a ver como soy porque tengo la conciencia dormida. ¿Ustedes quieren verse como son? Hagan una práctica que dice el maestro con el espejo. Pónganse a la medianoche con un espejo grande de frente, una velita que dé una luz suave, invoquen la ayuda de su ser y pidan verse tal cual son. ¿Quieren conocerse a sí mismos y verse en el espejo? Los invitamos. Y si no, háganlo en el astral da menos miedo, pues en el astral uno dice, Dios mío, ¿y esta cara de chango de dónde salió, verdad? O estas orejas de dónde, o esto de dónde, o esta cara de anciano, o esta cara de otras vidas. En el astral pues da menos miedo. Pero ¿a qué vamos a llegar? A vernos en el espejo, a decirnos todas las mañanas, tú eres grande, tú eres Max. O sea, como ya nadie nos aplaude, para elevar nuestra autoestima, hay que aplaudirnos nosotros, dicen las escuelas filosóficas actuales, llámense como se llamen. Pensamientos poderosos que te van a sacar adelante, ¿no? Pues sí, si ya nadie me aplaude, me tendré que aplaudir yo solo, ¿no? Pero no es así. El vacío no se va a acabar. Salgamos a trabajar con nuestro hermano el hombre. Utilicemos el gimnasio, mirémonos a nosotros mismos y en el medio del dolor del amor propio herido y en el medio de la ingratitud y en el medio de la ira, amemos en el nivel que podamos. Y entonces nos vamos a conocer a nosotros mismos y nos vamos a ver tal cual somos.
Y vamos a llorar no por melodrama, sino por dolor, por la humanidad, como los grandes budas de compasión. Y vamos a sentir un peso tremendo que cargamos, no por nuestros conflictos personales, sino porque el peso de la humanidad recae sobre todos y cada uno de nosotros, que vivimos en forma egoísta, que vivimos en forma orgullosa, que vivimos en forma mecánica, que queremos solamente el aplauso, la comedia, el drama y la tragedia. Nada más no nos gusta el final. Entonces, bueno, ese es algo que leemos del maestro, acompañado con un sentir personal. Esperamos ser también respetuosos con todos y simplemente, si de algo sirve, pues aquí está, ¿verdad? Y si no, hagan de cuenta que nunca escucharon esto tampoco. Pero por nuestra parte queremos vivir en esa lucha, ¿no? Cada día. Por lo tanto, pues nos vemos el jueves, a mirarnos en el espejo, a vernos tal cual somos, a ser justos, a ser equilibrados, a invocar al ser en toda su profundidad. Y pues nos vemos el jueves. Buenas noches. Gracias. A ustedes.